Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. En este episodio especial hablaremos sobre el derecho internacional del agua. ¿Te has preguntado qué sucede cuando los ríos y los lagos cruzan fronteras? ¿O cómo se evita que el agua sea un motivo de conflicto entre naciones? Vamos a conocerlo. El derecho internacional del agua es el conjunto de normas y principios legales que regulan el uso y la gestión de los recursos hídricos internacionales. En otras palabras, se trata de cómo los países acuerdan compartir y proteger el agua cuando ésta cruza sus fronteras. Es un área clave para el derecho internacional, porque busca prevenir conflictos y garantizar que el agua se use de manera equitativa y sostenible. Hablando del derecho internacional del agua, existen algunos principios fundamentales, como el uso equitativo y razonable. Cada país tiene derecho a aprovechar los recursos hídricos compartidos de manera justa, considerando las necesidades de los demás. También la obligación de no causar daño significativo. Los países deben evitar acciones que afecten negativamente a otros países en términos de calidad o cantidad de agua. Y por supuesto, un principio fundamental es la cooperación internacional. La comunicación abierta y el diálogo son esenciales para resolver posibles disputas. Hablando de la importancia del derecho internacional, hay que hacer relevancia a nivel global que el agua no solo es vital para la vida humana, la biodiversidad, sino también para la agricultura, la industria y el desarrollo económico. Más de 260 sistemas hídricos en el mundo son compartidos por 2 o más países, lo que significa que el agua no solo une comunidades, sino naciones. Sin cooperación, estos recursos podrían convertirse en una fuente de conflicto. Por ello, el derecho internacional del agua es la herramienta que permite gestionar este bien invaluable y mantener la paz. Un ejemplo de ello es el río Rin en Europa, que atraviesa varios países y cuya gestión ejemplifica el uso de acuerdos internacionales para garantizar la sostenibilidad. Aunado a ello, como lo hemos visto en diferentes episodios de Global Diplomacy Leadership Podcast, hablemos sobre la diplomacia. Aquí, en relación con el agua, se tiene la hidrodiplomacia, también conocida como la diplomacia del agua. La hidrodiplomacia es la práctica de usar herramientas y enfoques diplomáticos para gestionar conflictos relacionados con el agua y promover la cooperación en la gestión de recursos hídricos compartidos entre países o regiones. Surge como respuesta a la creciente presión sobre los recursos hídricos debido al cambio climático, el crecimiento poblacional y las tensiones geopolíticas. La hidrodiplomacia busca prevenir conflictos y fomentar acuerdos justos y sostenibles. También garantizar el acceso equitativo al agua como recurso vital. Algunas características de la hidrodiplomacia es la cooperación internacional y regional, ya que se busca fomentar el diálogo entre países que comparten cuencas hidrográficas y ríos fronterizos. Así también establecer bases legales y acuerdos internacionales para la gestión conjunta de recursos hídricos. También está la equidad en el uso del agua. Reconoce la hidrodiplomacia el derecho de todos los actores en el acceso justo y sostenible al agua. Se busca también evitar desproporcionadas ventajas para algunas naciones o grupos. Y hablando de enfoque de sostenibilidad, se busca proteger y preservar los ecosistemas hídricos. Así también, fomentar prácticas de gestión que aseguren agua para las generaciones presentes y futuras. Y hablando de diplomacia, se promueve el uso de mediación, negociación y arbitraje para resolver tensiones, evitar que los conflictos escalen a disputas mayores, y se reconocen los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, así también promoviendo estrategias para mitigarlos, estimulando la cooperación en infraestructura hídrica resistente al clima. Los componentes clave de la hidrodiplomacia es la diplomacia preventiva. Parte de la hidrodiplomacia, los componentes claves está la diplomacia preventiva, ya que en la diplomacia preventiva se busca detectar tensiones potenciales
antes de que se conviertan en conflictos mediante el monitoreo continuo de los recursos hídricos compartidos. También existen estos mecanismos legales internacionales. El uso de tratados como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos del Agua Internacionales de 1997, que establece principios para el uso equitativo y razonable de los recursos hídricos, que más adelante conoceremos a fondo esta convención. Y por supuesto, otro componente clave de la hidrodiplomacia es la participación de múltiples actores. Involucra a gobiernos, ONGs, comunidades locales, científicos y organismos internacionales para asegurar una perspectiva inclusiva y diversa. Por ello, el intercambio de información, promoción de la transparencia y la colaboración en la recopilación y el intercambio de datos sobre los recursos hídricos. Ejemplos de hidrodiplomacia en acción. El Acuerdo del Nilo. Países africanos como Egipto, Sudán y Etiopía han participado en intensas negociaciones sobre el uso del río Nilo y la construcción de la Gran Presa del Renacimiento. Otro ejemplo es el Tratado de Río Colorado, un acuerdo entre Estados Unidos y México para compartir y gestionar el agua del río Colorado de manera equitativa. Y hablemos de la cooperación en Europa. La Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio fomenta la cooperación entre países que comparten esta cuenca. Ya que hemos visto la aplicación de la hidrodiplomacia, regresemos al derecho internacional del agua. Cuando hablamos de derecho internacional, también nos hacemos referencia a tratados internacionales. Por ello, conozcamos cuáles son los más importantes en torno al agua. Como bien lo hemos mencionado, está la Convención de las Naciones Unidas sobre los Cursos de Agua Internacionales de 1997. Este tratado es el marco más amplio en el derecho internacional del agua. Establece normas para el uso no navegacional de cursos de agua internacionales, es decir, ríos y lagos compartidos. Promueve el uso equitativo, razonable y sostenible del agua, además de la cooperación entre países. Es fundamental porque aplica principios universales que pueden adaptarse a las necesidades locales. Por ejemplo, su aplicación en el manejo del río Ganges por India y Bangladesh. Por otro lado está la Convención de Helsinki, de 1966. Este tratado es pionero a la convención de los primeros en intentar establecer reglas para el uso de recursos hídricos compartidos. Aunque ha sido reemplazada por marcos más modernos, su influencia en la creación de normas es innegable. La Convención sobre la Protección y Uso de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales de 1992. Se habla de su expansión global. Originalmente concebida para Europa, esta convención ahora está abierta a todos los países, miembros de las Naciones Unidas. Proporciona una base legal para la cooperación en la gestión y protección de recursos hídricos transfronterizos. Y hablemos del caso de éxito, el Tratado del Indo, 1960. Detalla cómo ha sido un ejemplo de diplomacia hídrica. Este tratado entre India y Pakistán es uno de los acuerdos hídricos más exitosos del mundo. Mediado por el Banco Mundial, ha permitido la distribución del agua del río Indo entre ambos países, incluso durante periodos de alta tensión política, demuestra que el agua puede ser un puente para la cooperación en lugar de un motivo de conflicto. Por ello, la reflexión sobre los tratados internacionales se segmenta en un mensaje inspirador. Los tratados internacionales no solo son reglas en papel, son herramientas vivas que conectan países y protegen nuestros recursos valiosos.